spark in the dark, it begins to ignite. A pulse in the air, like the march of the night. Bienvenidas, Manolitas rebeldes, a este vuestro telediario feminista de cabecera, donde te servimos café con datos para hackear el patriarcado. Hoy es 15 de octubre, yo soy Selma Tango, la jefa de este aquelarre convertido en redacción propia en el salón de mi casa, cual madre moderna que teletrabaja, precaria, así debo decirlo, que sepáis que cuando me he impreso ahora el guión de este telediario he tenido que sacar un cochecito de la impresora porque yo decía, ¿qué coño le pasa que no funciona? Pues tenía un cochecito y una pinza. Cosas de madres. En el menú de hoy tenemos violencia vicaria, recortes disfrazados de reformas, primates y la ley, las pulseras que siguen fallando más que la escopeta de feria, los puntos violeta de Zaragoza, medicina precaria, la ley abolicionista y un poquito de cultura para coger aire sin renunciar a prender fuego, como toque, cuando toque, porque en la barricada feminista no tenemos botellines para tanto patriarcado. Esta frase es de un cuadernito manolitero que pronto podréis comprar en nuestra tienda, aunque todavía hay que esperar un poquito más. Estamos ultimando detalles. Empezamos con la alerta urgente. La violencia vicaria en máximos, 5.865 menores en riesgo desde 2019. Solamente en septiembre 1.435. El Ministerio de Interior cifra la emergencia y reclama refuerzos en la protección. La realidad va por delante del BOE y en contra de nuestras criaturas. Violencia machista, sexual y estructural en nuestro país. Una víctima de violencia machista lanza una campaña para rediseñar las puñeteras pulseras antimaltrato que fallan en change.org. Tras llevar 13 años conviviendo con el miedo, la tecnología salvavidas falla. Y falla mucho, y ya lo sabemos. Y esto no es una anécdota, es un sistema. Así que podéis entrar y apoyar esta iniciativa, porque desde luego el tema de las pulseras, tela. Zaragoza protesta por la desaparición de los puntos violetas. Retirar espacios seguros es invisibilizar el problema. Así se los quitan de encima de la agenda política y, oye tú, ni el Fairy hace desaparecer la grasa así. Pues nada, a la concentración se suman asociaciones como Somos Más, Jueces y Juezas por la Democracia, la Coordinadora Feminista de Zaragoza y la Organización del 8M. Mandemos refuerzos a los juzgados por los delitos sexuales. La Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia reclama la creación de 45 nuevas plazas en los tribunales especializados en violencia sobre la mujer debido a las nuevas competencias que han asumido desde el pasado 3 de octubre. El otro lado del sextech es un mercado que acelera las agresiones, ya sabéis, y la justicia pues se colapsa, porque tanto, iba a decir no por, pero bueno, sí, lo voy a dejar porque si no me censuran. Tanto no por, pues la peña, en fin, ya sabemos lo que pasa. Solo detectamos el 5% de víctimas, diría un doctor. La violencia machista como problema de salud pública está completamente invisibilizada en la atención primaria. Sin más tiempo en consulta y sin la capacidad de que el personal sanitario pueda realizar preguntas clave, esto sobre todo por falta de cultura médica feminista y de los mecanismos que operan en la violencia machista, desde un punto... El resultado es que no se puede hacer una política de prevención de la violencia desde un punto tan estratégico y fundamental como es la atención primaria, que debería convertirse en el primer punto de detección de la violencia contra las mujeres, porque la violencia contra las mujeres ya sabemos que genera enfermedad. ¿Y dónde se ve la enfermedad? Pues en atención primaria. El tema del aborto en la capital del reino
ha hecho que Más Madrid exija un pleno extraordinario para revocar el bulo del síndrome posaborto. A ver si es posible tumbar esta medida sin aval científico que está inventada y que violenta y estigmatiza a las mujeres. Así que también contamos que el PSOE y Sumar buscan un acuerdo para blindar el derecho al aborto en la Constitución. Y el Gobierno ha anunciado hoy que reformará el artículo 43 de la Constitución para hacerlo, para blindar ese derecho al aborto. Sigo con el PSOE y Sumar, que están en una carrera por abanderar la lucha contra la violencia vicaria. ¿Competencia por la foto? Pues no lo sé. Yo lanzo una pregunta. Si tenemos al Ministerio de Igualdad del PSOE y el Ministerio de Infancia y Juventud de Sumar, trabajando en dos leyes distintas para regular lo mismo, ¿no hay nadie que vele en el Gobierno por un mejor uso de los presupuestos públicos y les diga que se pongan a trabajar juntos y juntas para sacar una sola ley? Ojalá compitieran por subir los presupuestos contra la violencia de género, por ejemplo, pero hacer dos leyes de lo mismo, en fin, a mí que me lo expliquen. Vamos a tener un otoño calentito si no hay ley abolicionista. El movimiento feminista de Madrid promete salir a la calle si la ley abolicionista nos sale del cajón del PSOE. Menos selfies de rueda de prensa y más código penal contra proxenetas y puteros. Si lo vemos finalmente, lo contaremos aquí. De momento os dejamos un corte de la mani del pasado fin de semana a modo de manifiesto manolitero. El sexo solo puede basarse en un consentimiento libre y voluntario y no puede ser sustituido por dinero. Por eso exigimos a nuestros representantes que asuman la responsabilidad que tienen y legislen a favor de la igualdad entre hombres y mujeres. No en nuestro nombre. La igualdad no es negociable. Compañeras, sabemos que sin prostitución no hay trata, que la prostitución es la base material de la esclavitud sexual de mujeres y de niñas. También sabemos que ninguna mujer sale indemne de la prostitución, que deja secuelas físicas y psicológicas que solamente son comparables a la tortura, que sus consecuencias son devastadoras y duraderas. El abolicionismo, y esto es muy importante, no persigue a las mujeres prostituidas, las reconoce como víctimas de una violencia que es estructural, las protege y las acompaña. Ha estado bien, ¿eh? Esta sorpresita no la esperabais. Pues nada, me voy a Afganistán. 2,2 millones de niñas siguen excluidas de la escuela, 4 años llevan ya de veto educativo, un apartheid de género institucional que no hay manera de cambiar. Cada 3 segundos una niña es forzada a casarse en nuestro mundo. La tradición que algunos veneran es violencia con fecha y hora. Vamos con Francia y el juicio por las violaciones múltiples de la jefaza Gisèle Pelicot, que recientemente se ha encarado al único de sus 51 violadores condenados que se ha atrevido a recurrir la sentencia. La jefaza le dijo: en esta sala la única víctima soy yo. Resulta indignante que tengamos que ver a esta mujer enfrentándose a esta situación porque el violador apela. Que sí, que los derechos son los derechos y que la ley ampara la apelación, pero es una puñetera vergüenza. Argentina, el movimiento feminista, en el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, se moviliza contra Milei para agitar a las mujeres de cara a la primera vuelta de las presidenciales que tendrán lugar el próximo día 22. A ver cómo sale la cosa, porque desde luego nuestro amigo Milei se podía ir a casa. El gobierno promete ley Jane Goodall. ¿Será por que acaba de morir? Puede ser, no sé. Pretende proteger a los grandes simios. El planeta lo agradecerá dado que especies como el orangután, el chimpancé, el bonobo y el gorila siguen siendo objeto de tenencia y tráfico ilegal. Nosotras, de paso que la Dana pasaba por Valencia
y el que avisó no fue mazón, pedimos lo mismo para proteger a nuestras humanas. Pero como ecofeministas estamos completamente de acuerdo en que se proteja no solamente a los grandes primates, sino a todos los animales del mundo mundial. La ciencia confirma lo que las mujeres llevamos siglos diciendo, sin necesidad de hacernos ni una puñetera resonancia. Ser agredida te cambia el cerebro. Sí, amigas, más de la mitad de las víctimas de violencia sexual presentan alteraciones en las áreas que gestionan, cuidado, el miedo y las emociones. Pero tranquila, que aún hay quien dice que exageras, ¿eh? Cuidado. La mujer que descubrió por qué estornudamos medio planeta. El tratamiento moderno de las alergias tiene nombre de mujer. Teruko Ishizaka, una inmunóloga japonesa, Terry para los colegas, que fue codescubridora de la inmunoglobulina E, ese anticuerpo que nuestro cuerpo fabrica cuando decide que el polen o las almendras son nuestros enemigos más mortales. Vamos con unas poquitas de mierdecitas tech. Las personas que moderan los horrores de TikTok describen contenidos extremos y condiciones inhumanas en un juicio donde los responsables de la empresa negaron que los y las trabajadoras revisaran contenidos audiovisuales altamente perturbadores y que si lo hacían era de forma residual ante el Juzgado de Instrucción 9 de Barcelona. Y yo digo, aunque sean pocas veces, ¿quién asume el coste emocional por aproximadamente 1.400 euros al mes? ¿Por qué no se ponen los CEO de estas empresas a moderar su propio contenido, el contenido que difunden? ¿Por qué no diseñan algoritmos que filtren bien? Hoy que la IA hace posible infinidad de cosas, prácticamente en el mundo de la tecnología lo puede hacer casi todo, ¿por qué no se hacen algoritmos que controlen el contenido? Porque sabemos que se puede. Los expertos y expertas de inteligencia artificial nos lo están diciendo y lo sabemos. ¿Tecnofeudalismo salvaje? No tenemos más preguntas, señoría. Seguimos con un clásico. La presencia de mujeres en informativos sigue siendo inferior a la masculina. Ellas intervienen un 36,8 frente a un 63,2 de ellos. Aquí no veréis a un señor con corbata. No. Vamos con un poquito de agenda cultural feminista. La actriz Marta Belenguer pide en Ceuta más papeles para mujeres de más de 40. Entre 40 y 60, pero vamos, que más de 40 ya estaría bien que hubiese papeles, las grandes olvidadas, esas señoras que estamos en plena menopausia, con un valor y un vigor maravilloso, que yo estoy con ella, que necesitamos más papeles y sobre todo más historias de nosotras, para nosotras, que somos las que sostenemos además el cine y la literatura. Así que estoy con Marta Belenguer, que está en plena gira con Viejos tiempos de Harold Pinter y nos recuerda que el escenario sigue siendo el único lugar donde una mujer madura no desaparece, sino que brilla con más fuerza. Cordell Jackson, pionera del rock y del hazlo tú misma. Fue guitarrista, compositora y productora cuando los estudios estaban vetados para las mujeres. Fundó su propio sello, grabó, mezcló y vendió su música en los años 50 sin pedir permiso a nadie. Una auténtica punky mucho antes de que apareciesen los Sex Pistols, de los que podría haber sido claramente su abuela. Puedes ir al Festival de Sitges si te gusta el terror. Habrá un ciclo con cineastas mujeres, así que si estás cerca, pues no te lo pienses. Ahora, que si quieres terror de verdad, ya tenemos La Machosfera. Y bueno, hablamos de un estreno que yo quiero ver y que si alguna de vosotras ha visto, que nos mande, que haga de corresponsal y nos mande videíto. Caza de brujas con Julia Roberts, un debate sobre misoginia vintage con barniz premium, ambientada en el Me Too.
Así que si alguna os animáis y la habéis visto, es que no quiero decir nada porque me he leído una crítica, pero no quiero decir nada porque quiero saber lo que digo. Entonces la quiero ver antes. Pero si alguna corresponsal que la haya visto se anima, que nos haga un videíto, eso sí, formato horizontal para ponerlo en el telediario, y metemos su crítica feminista a esta peliculita. Le damos la enhorabuena y un aplausito a la canaria Carmela García, que ha ganado el Premio Nacional de Fotografía 2025. Así que aquí termino el repasito en titulares, con una semana que tiene cifras que arden, instituciones bostezando, un mercado sexual digital que se vende como emprendimiento y nosotras tomando nota todo el rato, tomando nota para la abolición, recursos reales en juzgados y sanidad, puntos violetas sin tijeras y cultura para respirar con un poquito del puño en alto. Aquí termina el telediario y comienza el café manolitero. Manolitas Daily Café, hoy con la prensa rosa frente a la violencia contra las mujeres. Maquillaje, silencio y tabú. Empezamos con un cafecito manolitero. Mirar qué monada de taza nos hemos hecho. Pronto la tendréis en la web, porque esto hay que sostenerlo y hay que mantenerlo de alguna manera, y una manera será comprar nuestro merchan diseñado por nosotras en nuestra tienda. Por cierto, no os lo he dicho, pero os lo recuerdo ahora. Ya sabéis, campanita, like, suscribiros a todo, por favor, ayudadnos a crecer, porque el algoritmo nos tiene sentenciadas, somos feministas y no nos va a ayudar. Así que, si no os apoyáis vosotras, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Decidme quién lo va a hacer. Así que, cariñas, si todavía seguís por aquí y podéis seguir escuchando, mis queridas manolitas, bienvenidas de nuevo a este espacio donde el café es amargo y las verdades todavía más. Hoy vamos a diseccionar algo que nos chirría, y es la forma en que la prensa rosa cuenta los casos de violencia contra las mujeres. Sí, ese sector mediático tan cómodo con los cotilleos de pasillo que tanto daño nos han hecho a la credibilidad de las mujeres, ese mundo de exclusivas que cuando toca violencia titubea, se maquilla e incluso relativiza. Pues hoy vamos a darle una vuelta con la lupa feminista. Vamos al meollo. El filtro del escándalo romántico, la narrativa que minimiza. La prensa rosa tiende a contar los episodios de violencia como dramas sentimentales, parejas conflictivas, crisis, rupturas con escándalo, pero casi nunca habla de agresión estructural, de poder, de control o daño sistemático. Cuando una mujer conocida habla de la violencia que ha sufrido, los titulares giran en su estado emocional, su culpa, sus silencios, antes que en el agresor. Esto es un continuum. Eso se convierte y la convierte en coautora involuntaria del relato. Es decir, la mujer no es una víctima con derechos en este relato. Es culpable. Algo habrá hecho. El caso de Mar Flores, junto con Rocío Carrasco y las recientes declaraciones de Antonia Delate, han reabierto este debate que, por otro lado, es un secreto a voces de los de toda la vida. Las páginas de la prensa rosa no serían tantas y tan prolíficas si dentro de esas plumas hubiese perspectiva feminista. Pero es necesario poner en valor que estas mujeres que han vivido del circo, y que yo no voy a juzgar, obviamente, den un paso al frente para desmembrar el gigante y lucrativo negocio de los titulares y tertulias
que mantienen a millones de mujeres pegadas a las pantallas viendo las desgracias de muchas otras mujeres. Y no solo eso, invitándolas a culparlas, a señalarlas, a putearlas. El escarnio en la plaza pública sigue siendo deleite de las masas, bastante repugnante. Y además se clava en las mujeres. Eso sí, mantiene muchas bocas y además algunas se mantienen muy bien. Las memorias de la modelo Mar Flores ha contado episodios bastante oscuros y la prensa del corazón se atraganta al nombrar violencia machista. No puede dejar de envolverlo en galantería. Y no es solo por la fama. Cada mujer que se atreve a dar un testimonio es puesta bajo el cristal de la estética, del sufrimiento y del espectáculo de su dolor. Porque tiene que ser la víctima perfecta, si no, no tendrá credibilidad. El silencio nos hiere. Los casos de las mujeres corrientes, de hecho, ni aparecen en la prensa rosa. ¿Para qué se van a dedicar a contar que fulanita la han hostiado, le han roto una pierna, la han tirado por las escaleras, le gritan, no la dejan salir de casa, no la dejan manejar su dinero? ¿Para qué? ¿Para qué van a hablar de esas cosas? Es mucho más divertido hablar de lo que pasa en la isla. Cositas de este palo, ¿no? Son silenciadas las historias de las mujeres, las historias violentas, los dramas reales de las mujeres por no tener interés comercial, no generar clics y, sobre todo, ¿quién va a publicitarse con una mujer con ojos morados contando cómo su marido le da una patada? Es un silenciamiento por filtro económico, no por falta de gravedad y no porque las historias no nos interesen. Incluso en los casos mediáticos es complicadísimo que sean tratadas con un lenguaje adecuado y realista o que puedan conseguir la financiación, para distribuir esa historia. Sacar un documental de una famosa maltratada es más complicado de lo que parece. Acostumbramos a escuchar cómo se habla de conflicto familiar, diferencias irreconciliables, malos entendidos, para no decir violencia machista. Así el daño se relativiza. A la vez que esto sucede, se publican partes sensibles sin contexto. Fotos fuera de lugar, fragmentos de violencia sin darnos el mapa de control previo, ni tener un historial y escalada del ciclo de la violencia, dejando a esa persona famosa, a esa mujer, expuesta sin ninguna protección. Porque sin tener todo el relato no podemos valorar, que tampoco deberíamos, cuidado, ni poner en duda, pero, en fin. No pocas veces la prensa rosa lanza amagos de versión masculina, entrevistas al agresor, su versión, sus motivos, como si fueran equivalentes. Y la narrativa de él influye, al menos durante horas, en la percepción pública. No tenemos más que ver que el señor Alessandro Lecchio fue preguntado en un programa de estos de bastante audiencia del Corazón por las declaraciones de Antonia Delate, y el señor dijo que lo había puesto en manos de su abogado. Le preguntaron, ¿y no vas a decir nada más? Y dijo, está todo dicho. Pues ya, todo dicho, el silencio sepulcral se hizo en el plató y aquí paz y después gloria. Así que, ¿qué ocurre cuando una mujer hace pública su historia? Revictimización pública, titulares que la castigan. En fin, cuando una mujer habla es señalada por muchas razones.
demasiado tiempo sin denunciar, por qué no lo hizo antes, por qué no se fue, por qué volvió. En los titulares ella siempre tiene la culpa. Lo curioso es que nunca dirigen las preguntas a ello, porque la insultaba, porque la despreciaba en público, porque le pegaba puñetazos o patadas. Nunca titulares ni preguntas similares para los agresores. La prensa rosa también adora el antes y el después estético. Es maravilloso. ¿Cómo estaba ella antes y después? El foco se va al cuerpo, al arreglo personal, al maquillaje, como si su valor estuviera en caber en el molde que tiene que tener. Ya decía, primero tienes que ser la víctima perfecta, constreñida en tu dolor, y luego resurgir de tus cenizas cual Klinger, porque tampoco no te empoderes demasiado, pero sé fuerte, estate guapa para dar el aspecto de haberlo superado, pero no seas violenta, no seas agresiva. Agresiva quiere decir a lo mejor ser clara y honesta y asertiva y decir, me has jodido viva, cabrón. Y entonces ya te dicen, zas. Si nos fijamos en el guión de Cristo y Rey, por ejemplo, esto es un poquito lo que pasa. Primero, ella es una femme fatal, casi muere a manos de su maltratador, que era curiosamente un domador de leones. No quiero hablar porque soy ecofeminista y no quiero meterme en esa mierda, y luego resurge. Y además resurge con un discurso pues de femme fatal otra vez. Entonces resurge, pero ¿quién pone en duda lo que ocurre ahí? Porque además, no olvidemos, amante del rey. En fin, una historia pues que me hubiera gustado que pasase, que además es una propuesta que voy a hacer y la hago desde aquí a la Asociación CIMA. Por favor, no debería existir una figura feminista dentro de los rodajes y sobre todo en la creación de los guiones, que revele determinadas cosas a la hora de cómo se hacen las pelis. Yo pregunto. A mí me gustaría, que pasasen las historias. No es una censura, sino cuando vas a hacer una película o escribes un guión de una serie sobre maltrato o sobre tal, hacerlo bien. Y de hecho, me voy a preparar un especial de series bien hechas, molonas, sobre violencia de género o violencia sexual, que yo he visto y que han pasado, que tienen ese filtro bien hecho, que a mí me han gustado. Esto es una sugerencia mía. Bueno, que me lío, termino. Seguimos. En las redes, todo esto, toda esa cosmovisión que tenemos de los personajes públicos, en especial de las mujeres maltratadas, todo esto pues se va a multiplicar. Comentarios misóginos bajo notas de violencia, juzgando su ropa, su actitud, su silencio, y la humillación continúa. Pum, 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 pum. Fuera de las páginas impresas, fuera del programa de televisión, porque luego estamos nosotros y nosotras, las personas, los usuarios y usuarias de redes sociales, que ponemos a parir sobre todo a la gente famosa, porque para eso están, para que nosotros nos divirtamos poniéndoles a parir. Deberíamos hacernos mirar también un poquito esto, porque hacer daño gratuitamente, en fin. Pero vivimos en un entorno hiperviolento en el que ya sabemos lo que hay en las redes sociales y demás. Yo creo que hay que exigir
una reflexión, ¿no? Y dar unos datos que realmente son importantes. Más de la mitad de las mujeres víctimas de violencia de género presentan síntomas físicos: mareos, ansiedad, insomnio, que los médicos, pues eso, suelen atribuir al estrés. Ya hemos hablado antes, solo un 5% de casos de violencia de género se detectan en primaria. ¿Por qué? Porque no tenemos conciencia de lo que es la violencia de género, y porque cuando vemos a una mujer con estrés, con ansiedad, con insomnio, no pensamos, esta mujer a lo mejor está siendo víctima de violencia, puede ser, no sé, a lo mejor está siendo coartada, coaccionada, cohibida, vulnerada, vapuleada, en fin. Creo que hay que meter una asignatura de medicina feminista en la carrera de medicina. Quizá la prensa rosa tendría que incluir estos datos entre sus titulares de belleza, o lo que en argot feminista llamamos violencia estética, que también vamos a tipificarla por ahí. El hecho de que yo tenga que ir maquillada, pintada, peinada, vestida, etc. El acoso laboral en mujeres ha aumentado un 125% entre 2021 y 2025. Insultos, humillaciones, control, en fin, os dejo un articulito de la SER. Pero ¿cuántos titulares del Corazón hablan del periodo tóxico de la oficina? Ahí lo dejo. El estudio Malas y Buenas Victimarias analiza cómo los medios asignan bondad, ya lo decía antes, ser una buena víctima, o maldad a mujeres víctimas o agresoras, reforzando estereotipos de género. Esto explica, entre líneas, por qué ciertas mujeres tienen más legitimidad pública para contar su violencia que otras, la violencia que han sufrido. A Antonia Delate, que contaba que la primera patada que le dio Lequio fue justo después de su luna de miel, se la ninguneó en su momento, se la tachó de excéntrica, y todo porque tenía la apariencia de una mujer fuerte, rica y empoderada. Odio la palabra empoderada, pero hasta que no inventemos otra, porque como pasa con millones de palabras que inventa el feminismo, luego se le da así una vuelta y se la apropian y ya no es lo que tenía que ser. En fin, titulares: bocas sordas y diversidad en los silencios. Mientras, Lequio sigue sentado en un plato de televisión. Y chica, con una ausencia de explicaciones, todo el mundo en silencio y, como he dicho antes, aquí paz y después gloria. Vamos a hacer unas propuestas para la prensa rosa desde la mirada feminista para ver si se lo hacen mirar un poquito. Son sugerencias, no queremos importunar ni queremos que nadie piense que juzgamos su trabajo, pero un poquito sí, porque hace daño. En fin, que la violencia no sea tema colateral, sino protagonista digno de primer plano. Que el corazón camine del cotilleo al cruce con los derechos, sobre todo de las mujeres, que tengo que recordarles, es su audiencia. Y sobre todo, son las mujeres de más de 30, que además son las que más pueden estar sufriendo episodios continuados de violencia. Exigimos titulares con un verbo fuerte. Nada de una crisis, el drama, no. Violó, controló, asesinó. Esos son los titulares. Entrevistas centradas en la víctima, en su narrativa, en su proceso, en su agencia.
no solo lo que sufrió, sino cómo lo sobrevive. Cómo sobrevive o cómo supervive a esto. Etiquetar correctamente, usar violencia de género, y mejor sería violencia machista. Agresión sexual, no eufemismos. Identificar el machismo con nombre propio, porque lo tiene, y es ese. Respetar la privacidad en detalles sensibles. Sí, amigas, sí, respetar, sí. Ahora, en la época de los deepfakes, hay que hacerlo. Que el derecho al dolor no se convierta en espectáculo. Incluir voces estructurales, psicólogas, feministas, abolicionistas, sobrevivientes y especialistas en la socialización de género, que es la madre del cordero de toda esta historia. Y no solo figurantes de prensa rosa, que muchas veces no son ni periodistas, que me parece muy bien que vivan de opinar de la vida de los demás, pero que, vuelvo a decir, las productoras se deberían plantear el daño que hacen. Vamos a cerrar este cafecito de reflexión pues con una conclusión que las mujeres llevamos batallas en la piel, en la memoria, en nuestros silencios, y la prensa rosa deliberadamente deja ese espacio en blanco. Cuando un titular decide no nombrar violencia machista, está diciendo que esa mujer no merece la palabra. Pero estamos aquí para decirlo fuerte. Ella merece palabra propia, no un epílogo ajeno. Yo soy Selma Tango y en este café del día les digo: exigimos un rosa con conciencia, no con maquillaje de impunidad. Al maltratador se le señala, queridas periodistas de color de rosa. Al maltratador se le pregunta ¿por qué? Y se le señala. Si le sientas en un plató, no le digas que dé su versión. Pregúntale por qué lo hizo. En fin, mañana más café crítico y con gafitas moradas. Hasta mañana, Manolitas, y que el feminismo os acompañe. El abolicionismo lo que hace es señalar a quienes son los verdaderos responsables, los proxenetas, que se enriquecen con la explotación sexual, los puteros que compran el acceso al cuerpo de las mujeres y que lo entienden como si fuese un derecho natural, los poderes públicos que miran hacia otro lado mientras se violan los derechos humanos de las mujeres, y después los que se lucran directa e indirectamente de la explotación sexual, y que son muchos. No son clientes, son prostituidores, son puteros. En la tele y en la gala. Y se la aplaudió. Compañeras, sin demanda no hay prostitución.